Desde la sede de CEPAL Santiago de Chile les damos la bienvenida a un nuevo encuentro. En esta oportunidad conversa en René Castro con Jan Acuatela, oficial de Asuntos Económicos de CEPAL. René, bienvenido. Muchas gracias, bienvenido Jan, bienvenida Beatriz. Jan, ¿por qué no hablamos un poquito de tu experiencia en América Latina, especialmente en el mundo andino? Comencemos por ahí, en el tema de la energía, especialmente cuando la energía es abundante y hay la tendencia de ser dispendioso con un bien que es abundante, aunque sea escaso en otras partes del mundo. ¿Qué oportunidades tenemos y hemos dejado pasar o están ahí todavía para usar mejor este recurso valioso? En la región andina, bueno, yo en primer lugar crecí en Venezuela, y porque soy ingeniero eléctrico y además economista, he seguido con mucha, digamos, agudeza también el proceso de deterioro económico de Venezuela en condiciones de abundancia energética, y es un proceso que, si bien se acentuó muchísimo en los últimos 15 años, la baja productividad y la desaceleración del crecimiento en Venezuela viene desde finales de los 70, o sea, justo pasado el boom económico. O sea, yo diría que hay que distinguir lo que son políticas de lo que son stock de recursos per se o endowments, etcétera. Yo creo que, por ejemplo, la abundancia energética de hidrocarburos en particular en la región andina de Venezuela y Ecuador sigue representando una oportunidad para esos países si es bien manejada, pero no es una ventana de oportunidad que vaya a durar más yo diría, siendo conservadores, 30 años como máximo. Bueno, y el reto del cambio climático ahora y la búsqueda de descarbonización de las fuentes de energía no pone ahí más bien un paradigma diciendo que dicha que la comercializaron temprano, porque tarde o temprano los hidrocarburos van a ir saliendo del mercado. Claro, bueno, yo creo que, fíjate, en el caso de que se comercializó temprano, en el caso de Venezuela, los planes de expansión de la producción que había en 1990 eran pasar de los 3 millones de barriles ahora en el 2014, los planes originales antes del año 2000 a 7 millones de barriles. O sea, era básicamente ganar mercado y colocar ese petróleo, porque básicamente con el aumento de la demanda global de energía había espacio para eso. Ahora, no se hicieron las inversiones y eso no ha ocurrido. Yo creo que el problema de los países petroleros en general es que, primero, toda esta agenda de cambio climático es prácticamente invisible para ellos, porque están básicamente preocupados de la coyuntura, digamos, capitalizar, vender petróleo ahora, y muchas veces lo que ocurre en estos países, según nosotros hemos visto, es que la renta petrolera sustituye por una gestión fiscal responsable. Entonces tú lo que tienes al final es un elemento que te transmite volatilidad al presupuesto de los países y te transmite inestabilidad macroeconómica. Entonces muchas veces los países petroleros nuestros, lejos de ser países que realmente capitalizan ese recurso, como se diría en la regla de Hardwick, de convertirlo en inversiones en capital humano, ambiental, físico y social adicionales que impulsan el desarrollo, que es una cosa que ha logrado más o menos hacer Noruega. O sea, ahí te referís esencialmente a que uno puede guardar parte de los ingresos y transformar recursos de la naturaleza en capital hecho por el hombre, bueno, y usarlo para invertir en el futuro. Claro, lo que dice la teoría económica es que tú deberías convertir el capital natural no renovable, que es, digamos, ese recurso energético no renovable, en otras formas de capital para que eso fuera sostenible a largo plazo, ¿no? Pero normalmente lo que ocurre, si uno ve los países petroleros, y eso en la mayoría, lo que ocurre es que tienen tasas impositivas más bien por debajo del promedio. Entonces, lejos de ser los recursos petroleros adicionales a una gestión fiscal, digamos, balanceada y convertirse en inversión, lo que hacen es ser quemados en gasto corriente, digamos. Bueno, y vamos a dar el ejemplo de Noruega, sí, que es precisamente un país donde han logrado balancear una disciplina fiscal con una disciplina de ahorro de los ingresos de recursos no renovables, principalmente petróleo. Sí, yo diría que petróleo y gas. Yo diría, por ejemplo, que uno ve
¿dónde ha funcionado esto de realmente convertir el petróleo en recursos adicionales para inversión? Y uno ve que en Noruega y en algunos países del Medio Oriente, por distintas razones. Noruega porque es porque tiene un polity, digamos, democrático, balanceado y responsable desde el punto de vista fiscal, y los países del Medio Oriente por otras razones, porque son básicamente monarquías y con poca población, que logran imponer eso porque no tienen las presiones, por ejemplo, que tiene un país como Venezuela, Ecuador o Brasil, digamos de quemar los recursos en el presente a través de las presiones políticas, ¿no? Noruega a su vez ha logrado canalizar parte de esos recursos de renta, de ahorro proveniente del petróleo en grandes inversiones hidroeléctricas, por ejemplo, para Europa, y en grandes inversiones en otras fuentes renovables de investigación. Sí. El que peca y reza empata, decimos en América Latina. El que peca y reza empata. Decimos en América Latina, que es eso lo que estamos planteándonos para el cambio climático. Explícame un poco más bueno, alguien que usa intensamente sus recursos, pero es decir, peca desde el punto de vista ambiental, y luego recoge el dinero y hace obras positivas, claro, como hidroelectricidad. Bueno, fíjate, yo creo que, por ejemplo, los países suplidores... Como inversión en bosques en Brasil y en otros lados. Claro. Yo creo que, por ejemplo, los países suplidores, o sea, los exportadores de petróleo, no son pecadores per se, porque realmente el pecado ocurre en el punto de vista de la combustión, o sea, en el punto de vista de la demanda. Los consumidores de energía, los grandes países consumidores de energía. Estos países básicamente se encuentran porque tienen estos recursos y los venden al mercado internacional. O sea, yo realmente no creo que se podría poner la culpa de este tema en los países que exportan petróleo, porque inclusive muchos de estos países, si uno ve sus contribuciones netas al cambio climático, son mínimas comparadas con los grandes países industrializados, digamos, que tienen toda la oferta acumulativa. Yo diría que distinguiendo el tema, esto que estábamos hablando del uso de la renta, ya es más del punto de vista del desarrollo propio de los países, ¿no? Bueno, pero insisto, si dejamos de hablar de petróleo y pensamos también en otros mecanismos de acumulación de capital, en el pasado oro, plata, cobre, ¿verdad? En el pasado más reciente, patentes y servicios especiales. Estos países usualmente tienen una desproporcionada presencia en las emisiones de CO2 respecto al tamaño de su población o al tamaño de su territorio. ¿Deberían ser estos quienes financian opciones de mitigación? Por ejemplo, en el mundo andino otra vez más hidroeléctricas, más geotérmicas, o programas de ahorro y eficiencia energética. O sea, financiado por los exportadores de petróleo. Bueno, no, yo me refiero por los que tengan capital acumulado. Sí. Bueno, yo soy de los que cree que en América Latina una de las vetas de políticas subexplotadas es básicamente tener políticas de Estado para desarrollar intensamente la potencial hidroeléctrico. Entonces eso independientemente de quién lo financie, ¿no? Sin atarlo. Y uno ve, por ejemplo, los datos también desde después de los 90, en la primera década de este siglo, cómo el porcentaje de hidroelectricidad en América Latina fue bajando, porque las economías de los proyectos grandes de hidroelectricidad el mercado las considera. Entonces, básicamente, sin una política de Estado, como demostró Brasil ahorita empujando Belo Monte, grandes desarrollos eléctricos no ocurren, y básicamente le está pasando eso a muchos de nuestros países. Es una paradoja, es como que decir, las leyes ambientales de los 90 que habrían procesos de negociación y consulta digamos ad hoc para cualquier infraestructura grande, les jugaron en contra para estos grandes proyectos, porque los paran las comunidades, etcétera. Cuando yo diría que no solo en el sector hidroeléctrico, sino en el sector de eficiencia energética, de empuje de renovables, se necesita realmente políticas de Estado de largo plazo y rescatar un poco la planificación, las capacidades de planificación estatal que se desmantelaron en los 90 del sector energético para empujar estas agendas. Y me atrevería a decir una cosa más acá,
así como en el sector energético se necesita esta política de Estado de largo plazo que vaya más allá de básicamente el interés de inversionistas coyunturales para hacer tal o cual proyecto, para poder empujar esta agenda, una de las cosas que en América Latina falta y que requiere eso también, y va en la línea de lo que hizo Costa Rica hace más de 20 años tratando de empujar el mercado forestal, es tener una política a largo plazo para llegar a deforestación cero. Y también siendo un continente que se basa en básicamente la mayoría de los países afuera, los exportadores de energéticos son exportadores de commodities agrícolas, manejar mucho mejor todo lo que es la dinámica de uso de la tierra y el sector agrícola como contribuyente a las emisiones globales. Yo diría que en América Latina todo el énfasis y la mayor contribución que tiene América Latina dentro de este debate global de cambio climático no es la mitigación del sector energético, que le interesa, pero sería secundaria a esta gran tarea por sus ventajas comparativas de tener grandes masas forestales, grandes masas de tierra agrícola que van a seguir siendo fundamentales en la demanda global y que requieren realmente una política mucho más intensiva. A ver si lo traducimos a la gente. Lo que estás diciendo es que países como Brasil, inmensos en territorio, como Venezuela, en la zona del Orinoco, o Colombia, en los valles, podrían regenerar sus bosques, plantar árboles para producción de madera y otras opciones, y que eso sería una contribución al mundo por la capacidad de fijación de CO2 y que es una ventaja competitiva de la región. América Latina, digamos, donde puede ser un global player, un jugador global, así como son China y Estados Unidos en la parte de consumo de energía, es precisamente en capitalizar esta dotación enorme que tiene de masas forestales que seguimos destruyendo. Hoy día todavía hay una tasa de deforestación, en primero frenar esa destrucción y repotenciar digamos, los suelos degradados. Ahí hay toda una ventaja enorme, que es una ventaja de América Latina, no solamente de contribución sino es una ventaja, yo diría, estratégica y que requiere para su desarrollo una política de Estado. ¿Y por qué es una ventaja estratégica? Porque si vamos a un mundo donde efectivamente, como parece que vamos a tener un acuerdo climático global con metas de reducción, etcétera, el que América Latina tenga y cultive esos stocks puede jugar como una especie de pieza de negociación a la hora de que, por ejemplo, las exportaciones latinoamericanas le quieran imponer, por ejemplo, carbon taxes en destino, por ejemplo, en sus mercados de exportación. O sea, a la hora que América Latina, que depende muchísimo de las exportaciones de commodities, enfrente a un mundo donde le van a corregir los precios, le van a meter impuestos en los mercados, América Latina, el tener una ventaja comparativa y una política, digamos, de Estado, de deforestación cero, de aumento de sumideros, etcétera, es una herramienta realmente de negociación global para enfrentar esas presiones de mercado y contrarrestarlas, diría yo. En algún momento en el pasado, y para cumplir, ya usted y yo trabajamos ideas soñadoras como que cada barril de petróleo que saliera de la región fuera precompensado, es decir, que ya se hubieran sembrado los árboles o se hubieran hecho las acciones para que el dióxido de carbono futuro a emitir ya estuviera fijado por biomasa que crecía. Bueno, hoy se está planteando ideas parecidas para que el café o el banano o la piña o la soja que salga de nuestra región vaya precompensado, de tal manera que sería, desde el punto de vista CO2, cero. CO2 agregaría cero. Es esa una de las ideas que estás planteando para competitividad en el futuro. Sí, bueno, una pregunta que te haría yo con respecto a eso sería, si compensamos, por ejemplo, cada exportación de la región, ¿quién va a pagar por esa compensación? O sea, lo lógico es, si realmente funciona un mercado global y estamos hablando de que hay un bien público, que un commodity compensado tuviera una prima de precio, o sea, no, porque nosotros deberíamos tener, sería mejor, o debería tener mayor calidad global que un commodity no compensado. Entonces, de forma de que yo no creo que le conviene a América Latina otra vez hacer una compensación gratis. Yo diría que lo que ustedes tratando de armar en Costa Rica, y lo lograron armar a nivel nacional, fue un mercado de absorción de carbono, de secuestro de carbono, y el mercado que se trató de hacer a nivel global no funcionó, y el ML funcionó muy poco. Entonces, diría yo que nosotros vivimos una época donde precisamente por el consenso de Washington y Getting Prices Right se sobreestimó la capacidad de que estos mercados y estos incentivos realmente lograran generar cambios
masivos en nuestros países, y esos mercados al final no funcionaron porque Estados Unidos no se metió, o sea, la demanda no se materializó. Lo que yo creo que estoy tratando de decir ahora es que nosotros, independientemente de que ellos no se hayan movido, si nosotros tenemos políticas de Estado que ahora no las tenemos, y por eso los proyectos son aislados, etcétera, políticas de Estado y políticas integradas a nivel de integración latinoamericana, que es muy débil porque siempre actuamos autónomamente, donde logramos poner una idea de que el continente tiene una ventaja comparativa en secuestro de carbono, en sumideros, en biodiversidad, a lo Costa Rica, digamos, a la visión que apuntó Costa Rica. Eso se puede convertir en un activo estratégico para la región, porque cuando enfrentemos presiones comerciales con nuestras exportaciones de commodities, de que nos las ajusten por carbon tax, etcétera, como por ejemplo la ley esa que propuso Francia, que exportaciones que llegaran a frontera y que se considerara que tenían una huella de carbono tal, iban a meter una compensación. Digamos, al enfrentar ese tipo de presiones comerciales, nosotros tener una política de deforestación cero, más bien de aforestación, donde estamos básicamente contribuyendo a hacer un sumidero global. Nosotros, como en Latinoamérica, no como países individuales, tenemos una capacidad mucho más grande de negociación que la que tenemos ahorita, apostando a una cosa donde nosotros dictanos el carbon tax que vamos a tener. O más bien estamos en una política reactiva de, bueno, díganos cómo tenemos que mitigar nosotros, que somos chiquititos igual, tenemos mucha hidro, pero igual díganos cómo tenemos que mitigar, y aun cuando estamos en niveles de emisiones per cápita e ingresos todavía muy bajas, y van a crecer, porque una de las cosas que la CEPAL, por ejemplo, la CEPAL y Naciones Unidas hablan de los objetivos de desarrollo del milenio y de desarrollo sostenible, que significan reducir la pobreza a la mitad. ¿Cómo tú haces eso consistente con el hecho que vas a reducir las emisiones per cápita? En términos absolutos van a crecer, puedes crecer con mayor eficiencia, pero ¿cómo vas a reducir la pobreza bloqueando o sea, eso va a crecer en términos absolutos? Por eso yo digo que enfatizar una agenda de mitigación no es estratégico para la región, y tampoco es vendible políticamente para la región, porque independientemente de lo que haga América Latina, mitigue o no mitigue, eso no fija el destino. El destino de mitigación lo fija el que mitigue China y Estados Unidos. O sea, es un juego como decir luz, o sea, ¿entiendes? No lo hago, y si esto no lo hacen, pierdo, y lo hago, y esto no lo hacen, pierdo igual, y además me asumo el costo de la mitigación. Entonces, yo tengo más o menos como 10 años argumentando de que está completamente mal orientado la discusión en mitigación en la región, excepto para estas opciones, por ejemplo, eficiencia energética, que son acciones de corto plazo, transporte público masivo, son cosas que nos interesan de todas maneras. Muy bien. Pero toda esta agenda de sumideros que Costa Rica marcó la pauta, es una agenda que yo creo que es estratégica para la región, sobre todo porque fíjate, Brasil, Argentina, son gigantes en la exportación de commodities agrícolas, y ahora nosotros creo que el porcentaje que tenemos de las emisiones no energéticas es más de 2 veces el de las energéticas, es como 24%. Así es. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Jan, por esta oportunidad de conocer más en profundidad el trabajo desde la perspectiva de las políticas energéticas y de poder relacionarlos un poco más con cambio climático. Te agradecemos tu presencia. Sí. Muchas gracias, Jan. Bueno.